El viejo agrimensor pagó apenas $185 por una extensión de tierra desértica que todo el pueblo ya había descartado como inútil. Sus hijos lo miraron como si los hubiera avergonzado, sacudiendo la cabeza, murmurando que la edad por fin le había arrebatado el juicio. Los vecinos se rieron sin siquiera intentar ocultarlo. Para ellos, solo un tonto gastaría dinero en tierra agrietada, matorrales muertos y suelo quemado por el sol, donde nada podía crecer y ningún pozo podía sobrevivir. Pero el viejo no discutió. Se quedó de pie en silencio al borde de la propiedad, con el bastón hundido en el polvo y el mapa, descolorido descansando en su mano curtida. Sus bordes estaban rotos, sus líneas eran antiguas, sus símbolos extraños no significaban nada para la gente que se reía de él, pero para él, cada loma, cada hondonada, cada parche seco de arena seguía hablando con claridad. Había pasado décadas leyendo la tierra como otros hombres leían periódicos. Y debajo de aquel desierto que parecía inútil, él sabía que algo se estaba moviendo. Venas ocultas de agua corrían profundas bajo la superficie, silenciosas e invisibles, ignoradas por hijos demasiado impacientes para escuchar y vecinos demasiado arrogantes para recordar lo que las viejas formas habían enseñado. Había trazado esos caminos subterráneos durante años, mucho antes de que el pueblo empezara a confiar más en avisos del consejo, estacas de agrimensura y excavadoras que en la memoria. Ellos creían que había comprado polvo, creían que había tirado su dignidad por $185. Pero el secreto bajo aquella tierra estéril era más antiguo que sus burlas. Algún día, el desierto les respondería. Hasta entonces, él esperaría, silencioso, paciente e imposible de hacer tambalear. ¿Qué sabía él que todos los demás habían olvidado? ¿Y cuánto tiempo podrían seguir riéndose de lo que estaba enterrado bajo sus pies? Si las historias sobre lugares olvidados, viejas promesas y personas que el mundo se apresuró demasiado en descartar significan algo para ti, considera suscribirte, porque esta no era solo una historia sobre un viejo que compró un pedazo de desierto sin valor. Era una historia sobre la memoria, la paciencia y ese tipo de verdad que espera en silencio bajo la superficie hasta que alguien es lo bastante valiente para creer en ella. Y esa creencia estaba a punto de costarle más de lo que cualquiera imaginaba. A las 9 de aquella mañana, medio pueblo de Red Mesa ya sabía que Elías Mercer había comprado el terreno desértico. Eran 40 acres secos al este de Miller's Wash, más allá del último tramo de carretera del condado, donde el viento arrastraba polvo sobre las llanuras y los mezquites crecían bajos y tercos. No había ningún pozo en funcionamiento, ninguna cerca que valiera la pena salvar, ninguna sombra salvo unos cuantos enebros torcidos inclinándose lejos del sol. Y Elías había pagado $185 por aquello. Ese número se movió por el pueblo más rápido de lo que jamás lo hacía la lluvia. En la tienda de alimento para ganado, los hombres se rieron sobre sus tazas de café. En la gasolinera, alguien dijo que el viejo agrimensor por fin había pasado demasiados años caminando bajo el calor. Para el mediodía, la historia había llegado a la oficina del condado, donde 2 concejales fueron a mirar la escritura como si fuera una broma escrita en papel oficial. $185, dijo el concejal Ray Barlow, golpeando el documento con un dedo. Por ese tramo muerto de tierra, el secretario no dijo nada. Afuera, Elías estaba de pie junto a su vieja camioneta con un tubo de cuero para mapas bajo un brazo. A los 76 años, todavía se movía como un hombre que había medido medio condado con sus propios pies. Su sombrero estaba desteñido hasta quedar casi blanco. Sus botas estaban agrietadas en las puntas. Sus manos parecían secas y duras, como postes de cerca curtidos por el clima. Para la gente que observaba desde la acera, parecía un viejo que había cometido un error demasiado tarde en la vida como para admitirlo. Entonces llegó su hija Claire. Cruzó el estacionamiento deprisa, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Su hermano menor, Daniel, venía detrás de ella, todavía con su camisa del taller, grasa bajo las uñas. «Papá», dijo Claire, tratando de mantener la voz baja. «Por favor, dime que esto no es cierto». Elías la miró con suavidad. «Es cierto. ¿Compraste esa tierra?» «Compré la tierra al este de Miller's Wash». «No hagas que suene mejor de lo que es», dijo Daniel. «Es desierto. Nadie la quería». Algunas personas cerca de los escalones del condado giraron la cabeza. En Red Mesa,
El dolor privado de una familia rara vez permanecía privado por mucho tiempo. Claire abrió la carpeta y sacó un aviso impreso de la propiedad. Está catalogada como no irrigable, no edificable y comercialmente inútil. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo lo que escribieron. Eso no es lo mismo. Daniel se acercó un paso. La gente se está riendo, papá. Piensan que has perdido la cabeza. Elías no respondió. Miró más allá de ellos, hacia la línea pálida de tierra al otro lado del pueblo. La gente la llamaba muerta porque esperaba que la vida se viera de una forma determinada. Hileras verdes, una bomba funcionando, una línea de cerca, algo que pudiera contarse, venderse o explicarse rápidamente. Pero Elías había pasado su vida leyendo lo que otros no veían. Había visto cauces secos que todavía recordaban inundaciones. Había encontrado viejas piedras limítrofes enterradas bajo raíces espinosas. Había visto fracasar pozos porque los hombres perforaban donde apuntaba el dinero, no donde se movía el agua. El concejal Barlow salió entonces de la oficina, seguido por un hombre más joven con camisa planchada que llevaba un plano enrollado del sitio. Señor Mercer, dijo Barlow, sonriendo de una manera que no parecía amable. Tal vez deberíamos resolver esto antes de que se vuelva vergonzoso. Claire se puso rígida. Daniel desvió la mirada. El hombre más joven desenrolló el plano sobre el capó de un coche estacionado. Soy Preston Gaines, dijo. Represento al grupo de desarrollo conectado con la extensión de la autopista. Elías miró el plano. Gaines señaló un corredor marcado. Su parcela está cerca de una posible zona de preparación. Almacenamiento de equipo, camino de acceso, quizá trabajo de servicios públicos. Nada sentimental, repitió Elías. Gaines no percibió la advertencia en su voz. Exactamente. Así que estamos preparados para hacerlo sencillo. Usted pagó 185. Nosotros le ofrecemos 5,000. El pequeño grupo murmuró. El rostro de Claire cambió. $5,000 repararían el techo de la habitación trasera. Ayudarían con las facturas médicas de su hijo. Mantendrían abierto el taller de Daniel durante otra temporada lenta. No era una fortuna, pero era dinero real. Papá, dijo Daniel en voz baja, acéptalo. Elías miró a su hijo. Sabía lo que $5,000 podían hacer. Sabía lo que el orgullo podía costarle a una familia. Sabía lo tonto que parecía allí de pie, con polvo en las botas y un viejo mapa bajo el brazo. Pero también sabía lo que no aparecía en el plano de Gaines. Una vez había existido una caseta de manantial al este de Miller's Wash. La mayoría de la gente la había olvidado. Los mapas del condado dejaron de marcarla hacía décadas. La estructura ya no estaba, derrumbada en piedra y memoria. Pero Elías recordaba las antiguas notas de agrimensura. Recordaba la ligera hondonada en la tierra donde el aire frío se reunía antes del amanecer. Recordaba la letra de su esposa en el margen de un diario de campo. El agua recuerda el camino incluso cuando la gente lo olvida. Barlow cruzó los brazos. También hay un pequeño gravamen fiscal sobre la parcela. Si no se resuelve, el condado tiene opciones. Claire se giró bruscamente. ¿Un gravamen? Es menor, dijo Elías. Pero real, añadió Barlow. 30 días, señor Mercer. Después de eso, podemos avanzar. Las palabras cayeron con peso. 30 días. Alguien cerca de los escalones murmuró. Compró tierra que ni siquiera puede permitirse conservar. Otra voz dijo, tal vez planea cultivar piedras. Algunas personas se rieron. Elías no se volvió hacia ellos. Solo desenroscó la tapa del tubo de cuero para mapas, y luego se detuvo antes de sacar el mapa. Todavía no. En cambio, miró a Claire y a Daniel. Pasé 43 años midiendo este condado, dijo. Marqué caminos antes de que fueran pavimentados. Encontré límites que nadie creía que siguieran allí. Vi a hombres llamar inútil a la tierra porque no sabían cómo escucharla. La ira de Claire se suavizó, pero solo un poco. Barlow soltó una risa seca. Eso puede sonar bonito, Elías, pero la poesía no paga impuestos. No, dijo Elías. No los paga. Entonces, ¿qué los paga? Elías miró hacia el este, hacia la tierra que todos ya habían descartado, lo que hay debajo de ella. La multitud quedó en silencio, no convencida, no impresionada, solo insegura. Daniel se acercó. ¿Qué significa eso? Elías volvió a colocar la tapa en el tubo de mapas. Significa que tengo 30 días. La voz de Claire bajó. ¿Y luego? Él abrió la puerta de su camioneta, moviéndose despacio porque la rodilla se le había endurecido por estar demasiado tiempo de pie. Antes de subir, miró a sus hijos. Luego les mostraré por qué su madre nunca quiso que esa tierra se vendiera. Claire
se quedó inmóvil. La expresión de Daniel cambió. Por primera vez en todo el día, ninguno de los dos tuvo nada que decir. Elías encendió el motor y se alejó de la oficina del condado, dejando atrás las risas, la oferta, la advertencia y a la gente que creía haber visto a un viejo elegir la necedad. Más allá del pueblo, el desierto esperaba bajo el sol blanco de la tarde, seco en la superficie, silencioso debajo. Y antes de que alguien pudiera entender la tierra, tendría que entender a la mujer que había creído en ella primero. Elías no condujo directo a casa después de salir de la oficina del condado. Tomó el camino hacia el este, el que pasaba más allá de los últimos buzones, y se curvaba hacia Miller's Wash. El pueblo fue quedando atrás, techo por techo, hasta que lo único en el espejo fue una cinta pálida de polvo. Solo entonces empezaron a temblarle las manos. Se orilló y dejó la camioneta en marcha. No estaba enojado con Claire ni con Daniel. Tenían miedo. La gente asustada a menudo sonaba cruel, porque el miedo necesitaba algún lugar a donde ir. Lo que le dolía no era que dudaran de él. Lo que le dolía era que hubieran olvidado a Ruth. Ruth Mercer llevaba 6 años muerta, pero la casa aún la conservaba en pequeños lugares. Su taza azul de café permanecía en el segundo estante. Sus guantes de jardinería yacían doblados en el cuarto de barro. Su letra llenaba las etiquetas de frascos de conserva de durazno que nadie había abierto. La mayoría de la gente recordaba a Ruth como una mujer dulce. Elías sabía algo más. Era dulce, sí, pero también era el alma más terca que él había amado jamás. Una vez que creía que algo valía la pena salvarse, permanecía con ello en silencio hasta que todos los demás se quedaban sin razones para discutir. Ella había creído en la tierra al este de Miller's Wash mucho antes que Elías. Cuando eran jóvenes, Elías trabajaba como ayudante junior de agrimensura para el condado. Cargaba equipo por barrancos secos, marcaba límites de propiedad y aprendió a confiar más en las mediciones que en las historias. En aquel entonces, pensaba que la tierra era algo que un hombre demostraba con números: elevación, distancia, ángulo, superficie. Ruth le enseñó que la tierra también recordaba. El padre de ella había cuidado una vez un pequeño huerto cerca de Miller's Wash, principalmente albaricoques, con algunos durazneros que florecían hermosamente incluso cuando el fruto fallaba. Ruth decía que el huerto había sobrevivido más de lo debido gracias a un manantial oculto en algún lugar bajo la cresta oriental. Elías se rió la primera vez que ella se lo dijo. No cruelmente. Era joven, orgulloso y demasiado seguro de lo que decían los mapas oficiales. Los manantiales no desaparecían solo porque la gente dejara de hablar de ellos. El agua necesitaba una fuente, un canal y presión. Ruth sonrió y le entregó un viejo cuaderno. Entonces ayúdame a encontrar el canal, dijo. Así que empezaron a caminar la tierra al atardecer después del trabajo. Ruth llevaba el cuaderno. Elías llevaba sus herramientas de agrimensura. Seguían hondonadas poco profundas, donde el aire frío se asentaba antes del amanecer. Estudiaban parches de pasto que permanecían verdes unos días más después de tormentas raras. Ruth le mostró un grupo disperso de piedras donde su padre decía que una caja de manantial había estado alguna vez. Durante semanas, Elías no encontró nada lo bastante fuerte como para llamarlo prueba. Entonces, una mañana después de una fuerte lluvia de verano, llegaron a un lugar bajo al este del arroyo. La mayor parte del suelo ya se había secado bajo el sol, pero una línea estrecha de tierra seguía más oscura que el resto. Elías se arrodilló, hundió 2 dedos en ella y se detuvo. La tierra debajo estaba fría, no húmeda por la lluvia superficial, fría desde abajo. Cavó con su navaja y encontró una veta de arcilla compacta bajo la arena. Ruth estaba de pie detrás de él, en silencio. No necesitó mirar atrás para saber que estaba sonriendo. Más tarde, encontraron un viejo registro de agrimensura del condado de 1913. La tinta se había desvanecido, pero una anotación todavía era legible. Harmony Spring. Un pequeño cuadrado marcaba lo que debía haber sido la antigua caseta del manantial. Para entonces, aquella caseta ya no existía. El huerto había muerto. La familia de Ruth había perdido la tierra por impuestos, sequía y deudas. Nuevos mapas reemplazaron a los antiguos. Desarrolladores compraron y abandonaron parcelas cercanas. El nombre Harmony Spring desapareció de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Pero Ruth lo escribió todo. Fechas de lluvia, cambios del suelo, historias de viejos vecinos.
Las mediciones de Elías. Lugares donde el terreno se hundía, donde aparecía arcilla, donde los matorrales secos crecían más espesos de lo que deberían. Su diario de campo marrón se convirtió en mitad ciencia, mitad oración. A veces escribía frases que hacían que Elías negara con la cabeza. El agua es paciente. Los hombres olvidan más rápido que la tierra. Si alguna vez tenemos la oportunidad, debemos proteger esto. Durante años, no tuvieron oportunidad. Tenían hijos que criar, facturas que pagar, techos que reparar y temporadas de sequía que sobrevivir. La tierra pasó de un dueño olvidado a otro. Nadie la quiso el tiempo suficiente como para arruinarla. Eso se convirtió en el consuelo silencioso de Ruth. Entonces Ruth enfermó. El cáncer le quitó primero peso al cuerpo, luego fuerza a las manos, pero nunca le quitó firmeza a la voz. Cerca del final, Elías le dijo que el condado quizá liberaría la vieja parcela en una subasta. No pensó que ella tendría energía para importarle. Ella abrió los ojos de inmediato. ¿Cuánto?, preguntó. No mucho, dijo él. Nadie la quiere. Ruth giró el rostro hacia la ventana. La luz de la tarde descansaba sobre su manta. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego alcanzó el diario de campo en la mesita de noche. Prométemelo, susurró. Elías se sentó a su lado. Si esa tierra alguna vez queda a nuestro alcance, no dejes que la pavimenten. No dejes que entierren lo que todos olvidaron. Él intentó hablar, pero el dolor le había cerrado la garganta. Ruth colocó su mano delgada sobre la muñeca de él. No por mí, dijo, por lo que todavía podría dar. Esa era la promesa que Elías llevó a la oficina del condado años después. No orgullo, no locura, no la necesidad de un viejo de tener razón. Una promesa. Cuando finalmente regresó a casa esa tarde, la casa se sintió dolorosamente quieta. Colgó su sombrero junto a la puerta y se quedó de pie frente al fregadero de la cocina, mirando el jardín seco más allá de la ventana. El arbolito de albaricoque que Ruth había plantado antes de morir todavía se inclinaba cerca de la cerca, vivo pero luchando. Elías fue al dormitorio y abrió el baúl de cedro al pie de la cama. Dentro había colchas, cartas atadas con cuerda y el diario de campo marrón de Ruth. Lo levantó con cuidado. Al final, metido entre dos páginas, estaba el mapa marcado por ella. Un pequeño círculo se encontraba al este de Miller's Wash. Junto a él, con la letra de Ruth, había 4 palabras. Empieza donde se hunde. Elías las leyó una vez, luego otra. Afuera, el pueblo creía que tenía 30 días para pagar un gravamen sobre tierra sin valor. Pero Elías sabía que la verdadera fecha límite era más antigua que cualquier aviso. Si fallaba ahora, Harmony Spring desaparecería para siempre. A la mañana siguiente, volvería al desierto no para defenderse, sino para leer la tierra. Y la tierra de la que todos se burlaban estaba a punto de mostrar su primera señal silenciosa. Elías regresó al desierto antes del amanecer. Estacionó su camioneta fuera de la carretera del condado, donde la grava se afinaba hasta convertirse en arena, y esperó con el motor apagado. La tierra frente a él todavía estaba gris, bajo la luz temprana. Sin el sol duro presionándola, el lugar parecía menos muerto, más silencioso, casi secreto. Se quedó sentado un momento con el diario de campo de Ruth en el asiento del pasajero. No lo abrió de inmediato. Algunos hombres necesitaban un mapa antes de confiar en sus pies. Elías había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo cuándo usar papel y cuándo dejar que la tierra hablara primero. Cuando el cielo del este empezó a palidecer, bajó de la camioneta. El aire estaba lo bastante fresco como para hacerle doler la rodilla rígida. Tomó su bastón, una bolsa de lona, 3 estacas de madera, una paleta de mano, un pequeño nivel y una fila de frascos de vidrio para muestras. Luego empezó a caminar hacia la hondonada poco profunda que Ruth había rodeado en el mapa. Para cualquier otra persona, la tierra parecía castigo. 40 acres de suelo agrietado, matorral espinoso y piedras blanqueadas por el sol. Un tramo oxidado de alambre yacía medio enterrado cerca del camino. Un viejo abrevadero de ganado estaba de lado, partido por la mitad, inútil incluso como chatarra. Más adentro, una línea de tocones muertos de huerto se levantaba del suelo como dientes rotos. Eso era lo que la gente veía. Sin sombra, sin pozo, sin verde, sin razón para impedir que las cuadrillas de la autopista la usaran como patio de almacenamiento. Elías entendía por qué se reían. Un agricultor no podía cultivarla tal como se veía ahora.
Un constructor no podía vender casas en ella sin agua. Un ranchero no desperdiciaría ganado en matorrales que apenas alimentaban a las liebres. Pero inútil era una palabra que usaba la gente impaciente cuando no quería mirar 2 veces. Elías se movía despacio, no porque fuera débil, sino porque la tierra lo exigía. Se detuvo donde el suelo se hundía casi demasiado levemente para que un ojo no entrenado lo notara. Se giró y estudió el ángulo de la pendiente. Luego miró hacia Miller's Wash. La línea seguía allí, no una línea dibujada con tinta, sino una línea hecha de forma, temperatura y memoria. El matorral crecía de forma distinta a lo largo de aquel camino poco profundo. La mayoría de los arbustos del desierto eran quebradizos y grises, pero a lo largo de la hondonada los tallos eran más gruesos cerca de la base. Algunos grupos de pasto conservaban un color apenas verde, no lo suficiente como para impresionar a alguien que pasara en coche, pero suficiente para importar. Incluso la arena cambiaba. En el terreno alto era suelta y pálida. En la huella baja se compactaba bajo su bota. Elías se arrodilló con un suspiro silencioso. La rodilla protestó con fuerza, pero él la ignoró. Dejó el bastón a un lado y hundió 2 dedos en la tierra. La capa superior estaba seca. Lo esperaba. La raspó con la paleta y llenó el primer frasco con arena pálida. A 6 pulgadas de profundidad, la textura cambió. Se detuvo. Ahí estaba. Arcilla. No mucha. No mojada, pero apretada, suave y más oscura que la tierra de arriba. Elías sostuvo una pizca entre los dedos y la enrolló lentamente. Formó una cinta áspera antes de romperse. La arcilla retenía agua. La arcilla recordaba el agua. En suelo desértico, eso importaba. Colocó la segunda muestra en un frasco y la marcó con una tira de cinta. Línea de hondonada, 6 pulgadas, veta de arcilla. Un sonido llegó desde arriba. 2 cuervos cruzaron el cielo pálido, negros contra la mañana, y luego desaparecieron hacia el arroyo. Elías los vio irse. Ruth solía decir que las aves sabían dónde había estado el agua. Elías siempre decía que las aves sabían dónde había comida. Con los años, había aprendido que ambas cosas podían ser ciertas. Se puso de pie y siguió hacia el este. Los tocones muertos del huerto eran más antiguos de lo que la mayoría del pueblo se daba cuenta. No estaban en hileras modernas y ordenadas. Su separación era irregular, formada por un agricultor que había plantado alrededor de piedra, pendiente y agua en lugar de contra ellas. Elías tocó uno de los tocones. La madera estaba seca y partida, pero las raíces una vez habían bajado profundo. Eso significaba que alguien había confiado en esta tierra antes. Pasó junto a los tocones y encontró las primeras piedras cerca de un parche de rabbit brush. Al principio parecían al azar. La tierra del desierto estaba llena de piedras, pero Elías no había pasado 43 años midiendo límites de propiedad para confundir colocación con accidente. Esas piedras estaban cuadradas por un lado, no perfectamente, pero lo suficiente. 3 de ellas formaban una esquina rota, medio enterrada bajo arena y pasto muerto. Volvió a agacharse y apartó la tierra con la mano. Apareció una cara plana de piedra caliza. El corazón le dio un golpe fuerte. No era un afloramiento natural, una piedra de cimiento. No sonrió. Todavía no. Había aprendido hacía mucho que la esperanza necesitaba evidencia antes de merecer celebración. Despejó solo lo suficiente para ver el borde. Luego se detuvo. Exponer demasiado pronto podía dañar lo que quedaba. En cambio, sacó el mapa de Ruth. El círculo de lápiz de ella cubría esta zona. Junto a él estaban las palabras que había leído la noche anterior. Empieza donde se hunde. Elías miró del mapa a las piedras, luego hacia la veta de arcilla detrás de él. La caseta del manantial no había desaparecido. Se había derrumbado, había quedado enterrada y luego había sido olvidada por personas que confiaban más en mapas nuevos que en la tierra antigua. Caminó un rectángulo lento alrededor de las piedras, contando pasos en voz baja. 12 pasos al norte, 9 al oeste, una ligera caída hacia el arroyo. Allí, cerca de un grupo de espinos, encontró otra pista, un tubo de hierro oxidado no más largo que su antebrazo, yaciendo casi plano bajo la arena. La mayoría de la gente lo habría llamado basura. Elías lo levantó con cuidado. El tubo era viejo, estrecho y manchado de minerales por dentro. Una costra blanca se aferraba al borde. Calcio, quizá. Depósitos dejados por agua que alguna vez se había movido a través de él o alrededor de él. Lo giró en sus manos, sintiendo el peso de los años. Esto no era prueba suficiente para el pueblo.
No suficiente para Claire, no suficiente para Daniel, desde luego no suficiente para Barlow o Gaines, pero era suficiente para que Elías supiera que estaba de pie en el lugar correcto. Una camioneta pasó por la carretera del condado detrás de él, redujo la velocidad y luego siguió. Elías no miró atrás. Podía imaginar al conductor sacudiendo la cabeza ante el viejo que vagaba por la arena con frascos y estacas, que se preguntaran. Para media mañana, el sol había subido más alto y el desierto comenzó a endurecerse hasta convertirse en la versión que todos reconocían. El calor temblaba sobre las llanuras. La tierra pálida encandilaba. Los tocones muertos volvían a parecer desesperanzados. Pero Elías ya había visto lo que la mañana revelaba. Clavó la primera estaca de madera en el suelo, cerca de la veta de arcilla. La segunda fue junto a las piedras enterradas del cimiento. La tercera la colocó donde había encontrado el tubo oxidado. 3 pequeñas marcas en 40 acres de tierra descartada. Para cualquiera que pasara, no significaban nada. Para Elías, formaban el comienzo de una pregunta que el desierto por fin estaba listo para responder. Se apartó un poco, respirando con dificultad, una mano sobre el bastón. La camisa se le pegaba a la espalda. El polvo marcaba sus rodillas. Los frascos de muestra descansaban en la bolsa de lona a sus pies, cada uno sosteniendo un pedazo de lo que el pueblo se había negado a ver. La tierra seguía seca, el manantial no había regresado. Ningún milagro había roto la superficie, pero las primeras señales estaban allí, y una vez que Elías marcó esas señales, supo que el siguiente paso sería más difícil. Leer la tierra era una cosa, alterarla era otra. En el momento en que empezara a cavar, la gente dejaría de reír desde lejos y empezaría a acercarse. Ahí comenzaría la verdadera burla. A la mañana siguiente, Elías volvió con más que frascos de muestra. Trajo una pala, un pico, una cuerda enrollada, 2 cubos, un cepillo de mano y una vieja lona desteñida casi blanca por años de sol. En la caja de la camioneta había una barra estrecha de excavación que había usado décadas antes para probar la profundidad del suelo a lo largo de cercas. Era pesada, de hierro y fría incluso en el calor de la mañana. Lo descargó todo despacio. No había drama en la forma en que trabajaba, ningún gran discurso, ningún gesto furioso hacia el pueblo. Simplemente colocó las herramientas junto a las 3 estacas de madera y abrió el diario de Ruth en la página marcada. Empieza donde se hunde. Así lo hizo. El primer corte de la pala apenas entró en el suelo. La costra de la superficie se rompió en láminas duras, secas como cerámica vieja. Elías movió la hoja de un lado a otro hasta aflojar suficiente tierra para llenar un cubo. Luego entró en el corte poco profundo y usó la barra de excavación para probar debajo. A 6 pulgadas de profundidad, la barra golpeó la veta de arcilla. Ese sonido le agradó. Era más opaco que la piedra, más denso que la arena. El tipo de sonido que significaba que el suelo tenía capas, y las capas significaban historia. Para media mañana, había abierto una zanja estrecha entre la primera estaca y la segunda. No era profunda, solo lo suficiente para seguir la tierra más oscura. Su camisa estaba húmeda, el polvo se pegaba a sus muñecas. 2 veces, su rodilla mala lo obligó a detenerse y apoyarse en la pala hasta que el dolor cediera. Fue entonces cuando apareció el coche de Claire en la carretera del condado. La camioneta de Daniel venía detrás. Elías no levantó la vista hasta que sus puertas se cerraron. Papá llamó Claire, caminando rápido sobre el terreno irregular. ¿Qué estás haciendo? Cavando. Eso no es una respuesta. Hoy sí lo es. Daniel se detuvo cerca de la zanja y miró hacia abajo. Vas a lastimarte. Ya me he lastimado antes. Eso no hace que esto sea inteligente. Claire vio los cubos, las herramientas, el sudor oscureciendo su cuello. Su frustración dio paso al miedo. Tienes 76 años. No puedes estar aquí solo con este calor, tratando de demostrar algo a personas a las que no les importa. Elías apoyó ambas manos sobre el mango de la pala. No estoy tratando de demostrárselo a ellos. Entonces, ¿a quién? Él miró la tierra en lugar de responder. Claire siguió su mirada y su rostro se tensó. Mamá ya no está, papá. Las palabras cayeron con más fuerza de la que ella pretendía. Daniel miró hacia otro lado. La mano de Elías se cerró alrededor de la pala. Durante un momento no dijo nada. El viento se movió suavemente entre los matorrales quebradizos, produciendo un susurro seco alrededor de ellos. Sé que ya no está, dijo al fin. Claire se suavizó. Entonces deja de hacer que esto sea sobre ella. Eso dolió más que las risas, pero Elías solo volvió a la zanja. Antes del mediodía,
La primera camioneta redujo la velocidad en la carretera, luego otra. Un hombre de la tienda de alimento para ganado se asomó por la ventana y gritó: «¿Ya encontraste oro, Elías?». Alguien más gritó: «Cuidado, ese desierto podría ahogarte». La risa siguió a la camioneta mientras se alejaba. La mandíbula de Daniel se tensó. «A esto me refiero». Elías siguió cavando. A primera hora de la tarde, llegó el concejal Barlow con Preston Gaines. No llegaron con botas de trabajo. Al principio se quedaron cerca de la carretera, como si la tierra pudiera ensuciarlos desde lejos. Luego Barlow se acercó, secándose el sudor del cuello con un pañuelo doblado. «Bueno», dijo, mirando la zanja, «esto sí que es algo». Gaines sonrió apenas. «¿Vamos a llamar a esto irrigación?». Nadie se rió fuerte, pero el insulto era bastante claro. Elías apartó tierra de una piedra plana cerca de la segunda estaca. «Puedes llamarlo como te ayude a dormir». La sonrisa de Barlow se afinó. «Señor Mercer, espero que entienda que alterar la parcela no cambiará el gravamen». «Lo entiendo, y si descubre algo peligroso, eso se convierte en otro problema». Daniel dio un paso adelante. «¿Peligroso? Es tierra». Gaines señaló con la cabeza el tubo oxidado que Elías había colocado sobre la lona. Tubo viejo, estructura colapsada, condiciones de suelo desconocidas. «Hay procedimientos». Elías miró al hombre más joven. «Los procedimientos suelen llegar después de que la memoria falla». Gaines parpadeó, inseguro de si lo habían insultado. Claire tocó el brazo de Elías. «Por favor, vuelve a casa por hoy». Pero Elías había llegado a las piedras del cimiento. Las piedras formaban una esquina, tal como sospechaba. No grande, no impresionante, pero colocada por manos humanas. Limpió alrededor con cuidado usando el cepillo, revelando una segunda piedra bajo la primera, luego una estrecha abertura llena de arena y raíces. Insertó la barra de excavación y empujó. Nada se movió. Lo intentó de nuevo. La barra resbaló y un dolor le atravesó el hombro. Elías respiró con brusquedad y retrocedió. Daniel agarró la barra. «Basta. Devuélvemela». «No». Por primera vez en todo el día, la voz de Elías se endureció. «Daniel». Su hijo se quedó inmóvil, todavía sosteniendo la barra de hierro. Elías se la quitó, no con fuerza, sino con una firmeza que hacía difícil discutir. Luego se arrodilló junto a la esquina de piedra y comenzó a despejar la abertura con las manos. El grupo cerca de la carretera había crecido a 6 o 7 personas. No era una multitud lo bastante grande para un espectáculo, pero sí suficiente para la humillación. Observaban mientras el viejo raspaba una ruina enterrada con los dedos y un cepillo, persiguiendo un manantial en el que nadie creía. El primer intento fracasó después de 3 horas. La zanja terminó en una masa de arcilla compacta y piedra colapsada. El tubo oxidado no se conectaba limpiamente con nada que Elías pudiera alcanzar. La abertura bajo el cimiento estaba bloqueada por raíces y sedimento endurecido. Cuando vertió un poco de agua de su cantimplora en el canal expuesto, desapareció en el polvo sin movimiento, sin filtración, sin ninguna señal de un flujo oculto. Gaines miró a Barlow. Barlow suspiró, casi con tristeza. «Elías, esto no ayuda a tu caso». El rostro de Claire se plegó con preocupación. Daniel parecía avergonzado y enojado al mismo tiempo. Elías se sentó sobre los talones, respirando con dificultad. Sus manos estaban arañadas. Un nudillo había empezado a sangrar. El sol caía con fuerza, aplanando cada sombra. Por unos segundos, incluso él tuvo que admitir lo que todos los demás veían: una hazaña seca, un tubo roto, un viejo en la tierra. Gaines golpeó suavemente el plano enrollado contra la palma de su mano. «Nuestra oferta no permanecerá abierta para siempre». Elías no respondió. Uno por uno, los curiosos se fueron. Barlow y Gaines regresaron a su camioneta. Daniel cargó las herramientas más pesadas en la caja de la camioneta, lo bastante enojado como para ayudar con brusquedad. Claire se quedó junto a su padre, ahora en silencio. «Ven a casa», dijo. «En un minuto, papá». «En un minuto, Claire». Ella quiso discutir, pero algo en su voz la detuvo. Ella y Daniel se fueron juntos, sus vehículos dejando una estela de polvo hacia el pueblo. Elías permaneció junto a la zanja. La tierra estaba en silencio. No llegó agua. Ningún manantial oculto se anunció. Debería haberse sentido derrotado. En cambio, volvió a mirar el lugar donde el agua de la cantimplora había desaparecido. No se había extendido sobre la superficie. No se había acumulado. Había bajado directamente junto a la veta de arcilla, por un lugar estrecho entre piedra y tierra compacta. Elías se inclinó más cerca. En el borde de la abertura,
Bajo la costra seca, la tierra se había oscurecido. Solo un poco. No lo suficiente para el pueblo, no lo suficiente para el consejo, no lo suficiente para llamarlo prueba, pero suficiente para un agrimensor que conocía la diferencia entre agua desperdiciada y agua recibida. Hundió 2 dedos en el punto oscurecido. Frío. Elías cerró los ojos. El primer intento había fracasado delante de todos, pero la tierra había respondido después de que se fueron. Y para la mañana, aquella pequeña mancha oscura se convertiría en la primera señal de la que nadie podría reírse. Elías regresó antes del amanecer. No había dormido mucho. La mayor parte de la noche se sentó a la mesa de la cocina con el diario de campo de Ruth abierto a su lado, leyendo las mismas 4 palabras hasta que se sintieron menos como escritura y más como una dirección pronunciada a través del tiempo. Empieza donde se hunde. Cuando llegó al terreno del desierto, el cielo aún estaba gris. El aire conservaba una delgada frescura matutina que desaparecería en cuanto el sol superara la cresta. Estacionó junto a la carretera, tomó su bastón, su bolsa de lona y el pequeño termómetro de suelo, y caminó hacia la zanja que había abierto el día anterior. Esperaba que la mancha oscura hubiera desaparecido. El desierto borraba las cosas rápido. Huellas, humedad, esperanza, pero la mancha seguía allí. Elías se detuvo en el borde de la zanja y se bajó con cuidado sobre una rodilla. La superficie alrededor de la veta de arcilla se había secado pálida otra vez, pero una franja estrecha junto a las piedras del cimiento seguía más oscura que el resto. No mojada, no lodosa, solo lo bastante oscura como para importar. Hundió 2 dedos en ella, fría. Cerró los ojos por un momento. No era prueba para el pueblo, no era prueba para el consejo. No silenciaría a Barlow, ni haría que Gaines enrollara su plano y se marchara. Pero era la primera respuesta que la tierra le había dado sin Ruth a su lado. Elías sacó el termómetro y lo hundió en la franja más oscura. Luego probó el suelo seco unos pies más lejos. Los números no eran dramáticos, pero eran distintos. La veta de arcilla estaba más fría. Escribió la lectura en el diario de Ruth. Humedad retenida durante la noche, más frío en la veta. El canal quizás siga abierto bajo el derrumbe. Luego vertió una pequeña cantidad de agua de su cantimplora sobre la superficie seca lejos de la zanja. Se extendió en una capa fina, oscureció el polvo y se quedó allí. Vertió la misma cantidad junto a la veta de arcilla. Esta vez, el agua desapareció hacia abajo, no en todas partes, no al azar. Se deslizó por un lugar estrecho entre arcilla y piedra, como si la tierra todavía recordara un camino más antiguo que la carretera detrás de él. Un coche redujo la velocidad cerca del arcén. Elías no se volvió hasta que oyó cerrarse la puerta. Claire estaba junto a la carretera con una pequeña nevera portátil en una mano. Parecía cansada, como si hubiera discutido consigo misma antes de decidir venir. Cruzó el terreno irregular con cuidado y se detuvo a unos pasos de la zanja. «Traje agua», dijo. «¿Para mí o para la tierra?», preguntó Elías. Su boca casi se movió hacia una sonrisa. «Para Chi». Dejó la nevera y miró la mancha oscura. Ninguno de los dos habló durante un rato. Ayer, ella había visto un hoyo seco, un viejo terco y una vergüenza pública. Esta mañana, sin multitud ni risas, la zanja se veía distinta. Las estacas de madera seguían allí. Las piedras del cimiento formaban una esquina rota. El tubo oxidado yacía sobre la lona. Los frascos marcados estaban alineados, cada uno conteniendo algo que su padre había considerado lo bastante importante como para guardar. «¿Qué estás viendo?», preguntó ella. Elías le entregó el termómetro. «Ponlo ahí», dijo, señalando el suelo seco. Ella lo hizo. Ahora ahí. Lo hundió en la veta de arcilla. Esperaron. Cuando leyó el número, sus cejas se juntaron. «Eso podría ser solo suelo diferente», dijo. «Es suelo diferente. Pero eso no significa agua», no dijo Elías. «Significa que el suelo todavía se comporta como si el agua hubiera pasado por él». Claire lo miró, queriendo discutir, pero las palabras no llegaron tan rápido esta vez. Elías tomó la cantimplora y repitió la prueba. El agua sobre la superficie seca se extendió y permaneció. El agua junto a la veta de arcilla se deslizó hacia abajo y desapareció. Claire se inclinó más cerca. «¿Eso fue lo que pasó ayer?», preguntó. «Después de que todos se fueron, deberías habérnoslo dicho». No sabía cómo decirlo sin sonar como si estuviera persiguiendo el fantasma de tu madre. Al nombre de Ruth, el rostro de Claire cambió. El viento se movió suavemente sobre los matorrales. Por primera vez desde la oficina del condado, Claire no le dijo que se detuviera. Se acercó otro vehículo,
más lento que el primero. Un viejo sedán blanco se detuvo en el arcén. Teresa Álvarez bajó con un bastón, un sombrero de paja y la paciencia cuidadosa de alguien cuyo cuerpo se movía más lento que su memoria. Tenía casi 90 años, pero sus ojos estaban claros. Oí que estabas cavando cerca de Miller's Wash, dijo. Elías se puso de pie con esfuerzo. Esperaba preguntarte sobre algo que Ruth escribió una vez. Teresa miró más allá de él, hacia la zanja. Durante varios segundos no dijo nada. Luego señaló al sur de las piedras del cimiento. Estás un poco demasiado alto. Claire se volvió bruscamente hacia Elías. Teresa dio unos pasos pequeños hacia adelante. La caseta del manantial estaba cerca de esas piedras, sí, pero el agua fría venía más abajo, después de pasar bajo la roca plana. Mis hermanos y yo solíamos meter las manos en ella después de los picnics de la iglesia. Elías sintió que el mapa se reordenaba en su mente. ¿Recuerdas el nombre?, preguntó. La expresión de Teresa se suavizó. Harmony Spring, dijo. Mi madre lo decía como si fuera algo sagrado. Claire se quedó inmóvil. Hasta ese momento, Harmony Spring había pertenecido a Elías, Ruth y unas cuantas líneas desvanecidas en un viejo diario. Ahora alguien más había pronunciado el nombre en voz alta sobre la propia tierra. Teresa miró hacia los tocones muertos del huerto. La gente olvidó porque la sequía hace que los recuerdos suenen tontos. Pero aquí hubo agua una vez. Elías abrió el diario de Ruth y le mostró la nota. Viejo desagüe. Preguntar a la señora Álvarez. Teresa tocó la página suavemente. Ruth nunca dejó de hacer preguntas. No, dijo Elías. Nunca lo hizo. Para finales de la mañana, Elías, Claire y Teresa habían marcado una nueva línea al sur de la primera zanja. Elías no cavó profundo. Solo raspó la superficie, siguiendo la cinta de arcilla más fría mientras se curvaba lejos de las piedras derrumbadas. Claire ayudó a llenar 2 frascos sin que se lo pidieran. Entonces Elías empujó la barra de excavación en la nueva marca. Esta vez se hundió más profundo. La sacó. La punta de hierro estaba cubierta de arcilla oscura. Claire extendió la mano y la tocó. Su voz bajó a un susurro. Está fría. Elías asintió. Todavía no había brotado agua en la superficie. Ningún milagro había llegado. Pero el desierto les había dado dirección. El manantial no estaba donde él había cavado primero. Estaba más abajo, enterrado más profundo, esperando bajo el lugar por donde todos habían pasado de largo. Y a la mañana siguiente, cuando Elías abriera el suelo allí, el pueblo ya no estaría riéndose de una zanja seca. Estaría de pie al borde de la primera verdadera revelación. Al amanecer, Elías ya estaba de pie al sur de la primera zanja. Ese no era el lugar donde había querido cavar al principio. El orgullo, incluso el orgullo silencioso, podía desviar a un hombre. El día anterior le había enseñado eso. Había seguido demasiado directamente las antiguas piedras del cimiento, confiando más en los restos de la caseta del manantial que en el camino que el agua podría haber tomado después de años de derrumbe. El agua no siempre regresaba por el camino que la gente esperaba. Encontraba el punto más bajo. Aquella mañana, el punto más bajo estaba a 26 pasos al sur de la primera zanja, cerca de una extensión plana de terreno donde el rabbit brush crecía más espeso de lo que debería. Elías lo había marcado la tarde anterior con una estaca de madera y una tira de tela roja que Claire había atado en la parte superior. Claire llegó llevando guantes, 2 cubos y un termo de café. No preguntó si él necesitaba ayuda. Simplemente dejó los cubos y dijo, «Dime por dónde empiezo». Elías la miró un momento. Bajo la luz pálida de la mañana, parecía más joven de lo que había parecido en la oficina del condado. O quizá él solo estaba recordando a la niña que una vez lo seguía por cauces secos, preguntándole por qué algunas rocas eran redondas y otras afiladas. Limpia alrededor de la estaca, dijo. Solo la costra de arriba. No vayas profundo todavía. Ella asintió. Unos minutos después, llegó la camioneta de Daniel. Bajó despacio, mirando las herramientas, el suelo marcado y la segunda zanja que todavía no se había abierto. No digo que crea en esto, dijo. Elías tomó la barra de excavación. No tienes que hacerlo. Daniel miró a Claire. ¿Tú lo crees? Claire se puso los guantes. Creo que algo es diferente aquí. Eso fue suficiente para callarlo. Durante la primera hora, el trabajo se veía como más de lo mismo para cualquiera que pudiera haber pasado por la carretera del condado. Un viejo, sus hijos adultos y un parche de tierra desértica. Ningún milagro, ningún sonido de agua corriendo bajo el suelo, ninguna señal de que la risa del pueblo hubiera estado fuera de lugar. Pero Elías pudo sentir la diferencia casi de inmediato.
La costra superior se rompió dura, como antes. Bajo ella, la arena se soltó en láminas secas. Luego, a 8 pulgadas de profundidad, el color cambió. No de forma dramática, no lo suficiente para un ojo descuidado, pero el tono beige pálido se profundizó en un gris marrón, y la tierra empezó a mantenerse unida bajo la pala. Daniel lo notó primero. Levantó un terrón con la hoja y frunció el ceño. Esto pesa más. Claire se arrodilló y lo tocó. También está más frío. Elías no dijo nada. No quería nombrar la esperanza demasiado pronto. Ensanchaban el corte lentamente. Elías no permitiría que Daniel blandiera el pico con toda su fuerza. Si había piedra antigua debajo, o un canal revestido a mano, un golpe descuidado podía dañar lo que el tiempo había perdonado. Cortes pequeños, dijo Elías. Escucha la tierra. Daniel lo miró. Haces que la tierra suene como una persona. No, dijo Elías. Las personas suelen ser más ruidosas. Claire casi se rió. A media mañana, Teresa Álvarez llegó de nuevo, esta vez con su nieto, quien ayudó a sacar una silla plegable del maletero de su sedán. Ella se sentó bajo un sombrero ancho y observó el trabajo con ambas manos dobladas sobre el bastón. Están más cerca, dijo después de un rato. Elías levantó la vista. ¿Cómo puedes saberlo? Teresa señaló los matorrales. Ese olor. Al principio, Claire no entendió. Luego también lo notó. El aire cerca del terreno abierto había cambiado. Ya no olía solo a polvo y matorral caliente. Había algo tenue debajo. Mineral, frío, como piedra después de la lluvia. Daniel dejó de cavar. ¿Hueles eso?, le preguntó Claire. Él lo olía. Ninguno de ellos dijo la palabra. Todavía no. Elías entró en el corte poco profundo y empujó la barra de hierro recta hacia abajo, cerca de la cinta de arcilla. Se hundió más que antes. Un pie, luego casi 2. La giró con cuidado y la sacó. El agujero que dejó no se derrumbó. Elías Sagahu. En el fondo de la abertura estrecha, la arcilla se veía oscura. Tomó la cantimplora de Claire y vertió un poco de agua en el agujero. Todos observaron. El agua bajó y desapareció. Entonces ocurrió algo que no había ocurrido antes. Un pequeño aliento de aire volvió hacia arriba. No viento. No exactamente un sonido. Más bien como si la tierra exhalara después de haber estado cerrada demasiado tiempo. Daniel retrocedió. ¿Qué fue eso? El corazón de Elías latía fuerte ahora, pero su voz se mantuvo baja. Ábranlo más. Daniel no discutió esta vez. Trabajaron con cuidado alrededor del agujero, ensanchándolo por pulgadas. La arcilla se volvió más oscura. El olor a minerales fríos se hizo más intenso. Teresa se inclinó hacia adelante en su silla. Las manos de Claire temblaban mientras apartaba tierra suelta de una piedra plana justo bajo la superficie. Entonces la pala de Daniel golpeó algo hueco. Un sonido sordo. Nuhoke, no raíz. Elías levantó una mano. Alto. Daniel se congeló. Elías se arrodilló y limpió la tierra con las manos. Debajo había una piedra plana, más grande que las otras, con el borde colocado en un ángulo leve. El tiempo había compactado arena alrededor de ella hasta hacerla parecer natural. Pero no era natural. Alguien la había puesto allí. Juntos, Elías y Daniel metieron los dedos bajo un lado. La piedra resistió. Claire se unió a ellos. Al tercer tirón, se movió. Una línea de tierra oscura apareció debajo. Entonces llegó el sonido, suave al principio. Un tenu goteo. A Claire se le cortó la respiración. Daniel miró fijamente la abertura. Elías no se movió. Desde debajo del borde de la piedra, un fino hilo de agua se deslizó por la arcilla oscura y corrió hacia el fondo del corte. No era más ancho que un cordón de zapato. No estalló desde el suelo. No rugió. Simplemente apareció, claro y frío, moviéndose con la paciencia de algo que había esperado mucho tiempo para ser encontrado de nuevo. Teresa se cubrió la boca con una mano. Oh, susurró. Ahí estás. El agua se reunió en un pequeño charco cerca de la bota de Elías. La luz del sol lo tocó, y por primera vez en décadas, Harmony Spring reflejó el cielo. Claire bajó la mano y la tocó con 2 dedos. Retiró la mano como si el frío la hubiera sorprendido. Es real, dijo. Daniel miró a su padre. Su rostro había perdido toda certeza. Papá. Pero no terminó. No había palabras preparadas para un momento así. Elías se bajó lentamente al borde del corte. Le dolían las rodillas. Le dolía la espalda. Tenía las manos sucias y raspadas. Pero metió la mano en el pequeño charco y dejó que el agua corriera por su palma. Fría, clara, viva. Pensó en Ruth en el dormitorio, su mano delgada descansando sobre su muñeca. No por mí, por lo que todavía podría dar. Por un momento,
No pudo ver claramente la zanja. Claire se arrodilló a su lado. No se disculpó. Todavía no. Algo más profundo que una disculpa se estaba moviendo en ella. Algo que aún se estaba formando. Colocó sus dedos mojados sobre la mano de él. Siento haber olvidado cuánto ella creía en ti, dijo. Elías cerró suavemente los dedos alrededor de los de ella. Ella creía en la tierra, dijo. Yo solo aprendí más despacio. Para entonces, 2 camionetas se habían detenido en la carretera del condado. Luego una tercera. La gente bajó y se quedó a cierta distancia, atraída esta vez no por la risa, sino por la imagen de Daniel Mercer, haciéndoles señas para acercarse sin decir una palabra. Uno de los hombres de la tienda de alimento para ganado fue el primero. Miró dentro del corte, vio el agua acumulándose allí y se quitó la gorra. Nadie se lo pidió. Preston Gaines llegó 20 minutos después. Llegó solo, con sus botas limpias deteniéndose justo antes del suelo húmedo. Miró el agua, luego las estacas marcadas, luego la tierra extendiéndose hacia el corredor propuesto de la autopista. Su expresión cambió de una manera que a Elías no le gustó. No era asombro, era cálculo. El concejal Barlow llegó poco después, respirando con dificultad por la caminata. ¿Qué es esto? Elías se puso de pie lentamente. Claire respondió antes que él. Es agua. Barlow miró el hilo delgado como si lo hubiera insultado personalmente. Esto tendrá que evaluarse, dijo. Daniel se volvió hacia él. ¿Evaluarse? Por seguridad, propiedad, derechos de uso, estatus histórico, si es que existe alguno. Barlow miró a Gaines. Esto complica las cosas. Elías miró de un hombre al otro. Hasta esa mañana habían llamado inútil a la tierra. Ahora que había aparecido agua, ya estaban decidiendo quién tenía derecho a controlarla. El manantial había regresado, pero la paz no. Elías miró el hilo claro que se deslizaba por la arcilla y entendió que la siguiente pelea no sería sobre si la tierra tenía valor. Sería sobre quién podía reclamar ese valor. Y ahí fue donde el verdadero problema comenzó. A la mañana siguiente, Red Mesa ya no se reía del terreno desértico de Elías Mercer. Estaban discutiendo sobre él. El delgado arroyo de Harmony Spring no se había convertido en un río durante la noche. Todavía se deslizaba silenciosamente por la arcilla bajo la piedra plana, acumulándose en un charco poco profundo, no más grande que una palangana. Pero eso era suficiente. Suficiente para que la gente condujera hasta allí antes del desayuno. Suficiente para que los hombres de la tienda de alimento para ganado se quedaran de pie con las manos en los bolsillos y dijeran muy poco. Suficiente para que las mujeres del pueblo susurraran el nombre de Ruth Mercer como si estuvieran recordando algo que habían perdido. Y suficiente para que el concejal Ray Barlow llegara con una tabla portapapeles. Trajo a 2 trabajadores del condado, una barrera temporal naranja y un aviso de papel blanco sellado en plástico. Claire lo vio primero. ¿Qué es eso?, preguntó. Barlow no la miró. Caminó directo hacia la estaca de madera cerca del corte del manantial y clavó el aviso en el suelo. Revisión temporal del condado. No se autorizan más alteraciones. Daniel lo leyó y maldijo en voz baja. Elías estaba de pie junto al charco poco profundo, una mano apoyada en su bastón. Te moviste rápido. Barlow se ajustó las gafas de sol. El descubrimiento de agua cambia el estatus de la parcela. Ayer no valía nada. Ayer no teníamos una característica hídrica confirmada. Claire dio un paso adelante. ¿Confirmada por quién? No han probado nada. Precisamente por eso es necesaria una revisión, dijo Barlow. Necesitamos evaluación ambiental, aclaración de propiedad, evaluación de derechos de agua y protocolos de seguridad. Daniel soltó una risa breve. ¿Protocolos de seguridad? Papá cavó un hoyo y encontró agua. Preston Gaines llegó unos minutos después, en una camioneta limpia que jamás había cargado heno, herramientas ni nada más pesado que un maletín. Se quedó cerca de la carretera al principio, hablando por teléfono, con los ojos fijos en el manantial. Elías lo notó. Gaines ya no estaba divertido. Eso le preocupaba más de lo que las risas jamás lo habían hecho. Para media mañana, los trabajadores del condado habían extendido malla naranja alrededor del corte del manantial. Se combaba con el viento, barata y fea contra la tierra pálida. Uno de ellos se disculpó en voz baja mientras la ataba a una estaca. Órdenes, dijo. Elías asintió. No culpaba a los hombres que necesitaban un sueldo, pero cuando Barlow le dijo que no podía seguir cavando, Elías miró hacia el agua y sintió que algo antiguo y protector se endurecía dentro de él. Esta es mi tierra, dijo. Por ahora, respondió Barlow. La cabeza de Claire se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué significa eso?
significa que aún hay un gravamen. Significa que la parcela puede tener relevancia para infraestructura pública. Significa que el señor Mercer debería tener cuidado antes de asumir control privado sobre un recurso que puede afectar al condado. Daniel se acercó. Qué curioso que la preocupación pública empiece justo después de que aparece agua. La boca de Barlow se tensó. Cuidado, Daniel. No, tenga cuidado usted, dijo Daniel. Usted estaba listo para entregar esta tierra a Gaines como patio de almacenamiento. Gaines terminó la llamada y se acercó, manteniendo su expresión bajo control. No convirtamos esto en una pelea, dijo. Señor Mercer, tal vez podamos revisar nuestra oferta. Elías lo miró. ¿Revisarla cómo? Gaines miró el manantial, luego los acres circundantes. 25,000. La gente cercana quedó en silencio. Claire lo miró fijamente. Daniel miró de Gaines a su padre. $25,000, 5 veces la oferta del día anterior, suficiente para pagar el gravamen, reparar el techo, ayudar a Claire, ayudar a Daniel y dejar un poco de espacio para respirar después de años de meses ajustados. Gaines lo sabía. Los hombres como él siempre sabían dónde vivía la presión. La llamaste inútil, dijo Elías. La llamé no desarrollada. La llamaste nada sentimental. Gaines sonrió con cuidado. Y quizá me equivoqué, no dijo Elías. Fuiste honesto la primera vez. La sonrisa desapareció. Barlow intervino. Elías, no seas necio. Esto es más dinero de lo que esperabas. Acéptalo antes de que la revisión del condado complique el asunto. Claire no habló. Elías la miró. Podía ver el viejo miedo en su rostro. Facturas, reparaciones, el taller de Daniel, los gastos médicos de su hijo, todas las cosas prácticas que la habían hecho enojar al principio. Entonces Claire miró la barrera naranja alrededor del manantial. No dijo suavemente. Daniel se volvió hacia ella. Claire tragó saliva. Si mamá creía que esto importaba, y si papá tenía razón sobre el agua, entonces no la vendemos solo porque por fin la quieren. Por un momento, Elías no pudo moverse. Gaines cambió el peso de un pie al otro. Señorita Mercer, la emoción es comprensible, pero el acceso al agua puede desarrollarse de manera responsable. ¿Desarrollarse en qué?, preguntó Daniel. Un sitio administrado, una zona de apoyo para servicios públicos, posiblemente una sociedad privada de extracción de agua, dependiendo del rendimiento. Teresa Álvarez, sentada bajo su sombrero de paja cerca de la camioneta, levantó la cabeza. ¿Extracción? La palabra cambió el aire. Hizo que el manantial sonara menos como algo vivo y más como un número. Elías observó el pequeño hilo de agua moverse por la arcilla. Había sobrevivido a la sequía, al olvido, a la piedra derrumbada, a los malos mapas y a hombres que llamaban inútil a la tierra. No permitiría que se convirtiera en otra línea en el plan de inversión de alguien, pero proteger requería más que terquedad. Eso era lo que Ruth habría dicho. Al final de la tarde, la mayoría de los visitantes se había marchado, pero la barrera naranja seguía allí. También el aviso. Elías estaba sentado en el portón trasero de su camioneta con el diario de Ruth abierto sobre las rodillas. Claire estaba de pie a su lado. Daniel caminaba cerca de la carretera, enojado con todo y con nada. «Necesitamos un abogado», dijo Claire. «Necesitamos dinero para un abogado», respondió Daniel. Elías pasó una página. La letra de Ruth llenaba los márgenes alrededor de una vieja nota de agrimensura copiada. Ya había leído la página antes, pero esta vez una línea tiró de él de manera distinta. Harmony Spring nunca estuvo destinado a ser propiedad como tierra ordinaria. Revisar pacto original. La leyó 2 veces. Claire se inclinó más cerca. ¿Qué pacto? No lo sé. Daniel se acercó. ¿Qué significa eso? Elías siguió pasando páginas hasta que encontró otra nota cerca del final, escrita con la letra más pequeña y débil de Ruth, del año en que enfermó. ¿Registros de Saint Agnes? Preguntar a Teresa sobre la escritura del picnic. Agua para las familias primero. Teresa oyó su nombre y levantó la vista. Elías le llevó el diario. ¿Sabes qué quería decir Ruth con la escritura del picnic? Los dedos de Teresa se apretaron alrededor de su bastón. Por primera vez desde que había llegado, pareció tener miedo de recordar. Mi madre solía decir que el manantial no era solo agua del huerto, dijo lentamente. Las familias lo usaban durante los años malos, antes de la carretera del condado, antes de los pozos nuevos. Había un acuerdo, creo. ¿Escrito?, preguntó Claire. Teresa asintió, incierta, tal vez con los registros de la vieja iglesia.
St. Agnes guardaba papeles para familias que no confiaban en la oficina del condado. Daniel miró hacia el aviso naranja. La oficina del condado dijo, «Donde trabaja Barlow». Nadie respondió. No hacía falta. Elías cerró cuidadosamente el diario de Ruth. El manantial les había dado agua, pero el agua por sí sola no salvaría la tierra ahora. Si Barlow y Gaines podían convertir el descubrimiento en un problema legal, Elías necesitaba algo más fuerte que la memoria. Necesitaba prueba de que Harmony Spring había pertenecido a algo más que un número de parcela. Necesitaba la verdad bajo la verdad. Aquella noche, mientras el sol caía rojo detrás de Miller's Wash, Elías se quedó de pie junto a la barrera naranja y miró el pequeño charco que atrapaba la última luz. Claire estaba de pie a un lado de él, Daniel al otro. Por primera vez en años, no estaban tratando de apartarlo de la tierra. Estaban haciendo guardia con él, pero la verdadera pelea se había movido ahora a otro lugar. No a la hazaña, al pasado, y a la mañana siguiente, Elías iría en busca de los viejos registros que Ruth no había vivido lo suficiente para encontrar. A la mañana siguiente, Elías no fue primero al manantial. Eso sorprendió a Daniel. Había llegado temprano con guantes de trabajo en el bolsillo trasero, listo para derribar la barrera naranja si alguien intentaba detenerlos. Claire había traído carpetas, botellas de agua y un teléfono lleno de números de abogados que aún no podía pagar. Pero Elías solo llevaba el diario de campo marrón de Ruth. «Hoy no vamos a acabar», dijo. Daniel frunció el ceño. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?» Elías miró hacia el lado oeste del pueblo, donde la vieja torre de la campana de St. Agnes se elevaba sobre los álamos. «Vamos a donde Ruth estaba tratando de enviarnos». St. Agnes no había tenido misa regular en años. La iglesia más nueva estaba ahora más cerca de la autopista, con mejor estacionamiento y un techo que no goteaba, pero el viejo edificio todavía permanecía en Juniper Street, con la pintura blanca descascarándose, las ventanas onduladas por la edad y los escalones frontales desgastados en el centro por generaciones de botas, zapatos de domingo y dolor. Teresa Álvarez se reunió con ellos allí. Había llamado antes a una mujer llamada Hermana Marianne, aunque el título era más hábito que cargo ahora. Marianne ya no era monja, no oficialmente, pero todos en Red Mesa todavía la llamaban hermana, porque había pasado 40 años guardando llaves, registros y secretos para familias que no tenían otro lugar donde ponerlos. Abrió la puerta lateral y los guió hacia adentro. La iglesia olía a polvo, cera de vela y madera vieja. «Ruth vino aquí más de una vez», dijo la hermana Marianne, mientras caminaban por el estrecho pasillo junto al santuario. «No para confesarse, para registros». Elías se detuvo. «¿Recuerda eso?» «Recuerdo a las personas que hacen preguntas cuidadosas». Claire miró a su padre, pero él no habló. En la oficina trasera, la hermana Marianne abrió un armario metálico que gimió como si hubiera estado esperando 20 años para quejarse. Dentro había cajas etiquetadas con tinta desvanecida. Bautismos, entierros, matrimonios, notas de tierra, registros de ayuda, acuerdos familiares. Antes de que la gente confiara en los bancos, dijo, confiaba en las iglesias. No siempre sabiamente, pero a menudo lo suficiente. Levantó una caja sobre la mesa. Teresa se sentó a su lado, con las manos temblando ligeramente. Las primeras carpetas no contenían nada útil. Viejos horarios de picnics, nombres de familias que donaban harina, frijoles, mantas, herramientas, registros de años de sequía cuando St. Agnes distribuía agua y comida a familias a lo largo de Miller's Wash. Entonces Claire encontró un sobredoblado atado con cuerda. En el frente, escrito con tinta marrón, había 2 palabras: Harmony Spring. Nadie lo tocó durante varios segundos. Finalmente, Elías extendió la mano hacia él. Sus manos estaban firmes hasta que vio la letra de Ruth en una pequeña nota metida bajo la cuerda. Si esto es lo que creo que es, Elías debe verlo. Claire se cubrió la boca. Daniel miró hacia abajo. La hermana Marianne dijo suavemente, me pidió que lo guardara con los registros antiguos. Dijo que no tenía fuerzas para terminar la búsqueda. Elías desató la cuerda. Dentro había una copia de una escritura de 1913, quebradiza en los bordes pero legible. Adjunta había un pacto escrito a mano firmado por 6 familias, incluyendo al abuelo de Ruth, al abuelo de Teresa, y 3 nombres que Elías reconoció de viejas lápidas cerca de Miller's Wash. El documento no hacía de Harmony Spring tierra pública, lo convertía en algo más extraño y más fuerte, un pacto familiar protegido de agua. La tierra podía ser poseída,
El huerto podía venderse, la parcela podía cambiar de manos, pero el manantial mismo y el acceso a él durante sequía o emergencia habían sido reservados para familias residentes al alcance de Miller's Wash, sin importar título, deuda o posición. Claire leyó la línea 2 veces. Sin importar título, deuda o posición, susurró. Daniel se inclinó sobre la mesa. Entonces se suponía que los derechos de agua no desaparecieran cuando la tierra cambiaba de dueño. La hermana Marianne negó con la cabeza. No según esto. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Mi madre solía decir que a ningún niño se le negaba esa agua. Pensé que era solo algo que la gente vieja decía para hacer que los tiempos duros sonaran más amables. Elías siguió leyendo. El pacto explicaba que Harmony Spring había salvado familias durante los años secos antes de que el condado construyera los primeros pozos municipales. Los niños cargaban frascos desde allí, los trabajadores del huerto llenaban barriles allí, los viajeros daban de beber a sus mulas allí. Durante un verano terrible, el manantial impidió que 12 familias abandonaran Red Mesa por completo. Luego llegó la herida más profunda. Una transferencia fiscal del condado en la década de 1940 había absorbido varias parcelas abandonadas después de que la sequía y las deudas obligaran a las familias a marcharse. Se suponía que la anotación de acceso al manantial debía preservarse, pero en mapas posteriores desapareció. No fue impugnada, no fue eliminada legalmente. Simplemente quedó fuera, olvidada por el papel, recordada por la gente. La voz de Daniel estaba tensa. ¿Barlow puede ignorar esto? Puede intentarlo, dijo Claire. Elías no dijo nada. Había llegado a la última página. No formaba parte de la escritura original. Era la carta de Ruth. El papel era más nuevo, doblado con cuidado, escrito con la mano temblorosa de su último año. Elías empezaba. Él se sentó antes de seguir leyendo. Si estás sosteniendo esto, entonces o se me acabó el tiempo, o tú encontraste el valor para seguir buscando después de que me fui. Sé lo que todos dirán. Dirán que la tierra no vale nada. Dirán que los recuerdos del agua no pagan impuestos. Dirán que una vieja promesa no es un plan. Elías respiró lentamente por la nariz. Claire estaba detrás de él, una mano sobre el respaldo de su silla. Pero Harmony Spring nunca fue solo nuestro. Mi familia perdió el huerto, y quizá merecimos parte de esa pérdida. Fuimos orgullosos. Esperamos demasiado, confiamos en los hombres equivocados. Pero el manantial no estaba destinado a morir con nuestros errores. Daniel miró hacia otro lado, parpadeando con fuerza. Si alguna vez compras esa tierra, no la guardes solo para nosotros. Encuentra una forma de protegerla para que ninguna familia pueda ser apartada del agua por el precio otra vez. Ni la mía, ni la de Teresa, ni la de nadie. Elías bajó la carta. Durante un momento, la oficina estuvo en silencio salvo por el viejo reloj en la pared. Había pensado que la promesa era simple: comprar la tierra, proteger el manantial, demostrar que Ruth tenía razón. Pero Ruth le había pedido más que eso. Le había pedido que no convirtiera el descubrimiento en posesión. Ese era el peso moral oculto bajo el agua. Claire se sentó frente a él. «Papá», él la miró. «Todavía podrías quedarte con la tierra», dijo ella con cuidado. «Pagar el gravamen de alguna manera. Luchar contra ellos, mantenerla en la familia». Daniel añadió: «Después de lo que hicieron, nadie te culparía». Elías miró el pacto, luego la carta de Ruth. Nadie lo culparía. Esa era la parte peligrosa. Después de que se rieran de él, lo presionaran y casi le arrebataran la tierra, tenía todas las razones humanas para aferrarse a ella, para decir que el agua era suya porque él había creído cuando nadie más lo hizo, para decir que el nombre de Ruth le daba derecho a cerrar la puerta. Pero Ruth lo conocía lo bastante bien como para dejarle la instrucción más difícil. «No por mí, por lo que todavía podría dar». Elías dobló la carta por sus viejos pliegues. «¿Qué quería ella?», preguntó Claire, aunque ya lo sabía. Elías colocó el pacto encima del diario de Ruth. «Un fideicomiso», dijo. «No una venta, no un sitio de desarrollo. Un fideicomiso protegido del manantial. Tierra familiar alrededor, tal vez. Pero el agua protegida para la comunidad». Daniel exhaló. «Eso no será fácil». «No. Barlow luchará contra ello». «Sí. Gaines traerá abogados». «Probablemente». Claire volvió a mirar el pacto. «Entonces traemos algo más fuerte que una opinión». La hermana Marianne señaló con la cabeza la fotocopiadora en la esquina. «Hacemos copias». Durante la siguiente hora, la pequeña oficina se convirtió en un lugar de urgencia silenciosa. Claire fotografió cada página.
Daniel llamó a un abogado que conocía por un cliente del taller. La hermana Marianne hizo copias del pacto, la escritura, los registros de ayuda y la carta de Ruth. Teresa identificó nombres familiares en las firmas, uno por uno, devolviéndole memoria a la tinta. Elías se quedó cerca de la ventana, mirando el polvo moverse por el patio de la iglesia. Por primera vez desde que compró la tierra, no se sintió solo dentro de la promesa. Cuando regresaron a Harmony Spring aquella tarde, la barrera naranja seguía allí. El aviso de Barlow todavía se inclinaba con el viento. Pero ahora Claire llevaba una carpeta gruesa de copias. Daniel llevaba un teléfono lleno de fotografías. Teresa llevaba nombres, y Elías llevaba la carta de Ruth dentro del diario de campo. El agua todavía se movía bajo la piedra plana, pequeña y clara. Aún no sabía que su historia había sido encontrada, pero Red Mesa estaba a punto de saberlo. Y una vez que la verdad llegara a las personas que se habían burlado de él, la siguiente pregunta ya no sería si Elías era tonto. Sería si ellos eran lo bastante valientes para admitir lo que habían olvidado. La reunión del pueblo supuestamente era sobre reparaciones de caminos. Eso era lo que decía la agenda impresa. Pero a las 7, todas las sillas plegables del salón comunitario de Red Mesa estaban ocupadas, y la gente permanecía hombro con hombro a lo largo de la pared del fondo. No habían venido a hablar de baches, habían venido porque había aparecido agua en una tierra que la mayoría de ellos había llamado muerta. Elías estaba sentado en la primera fila, con el diario de campo de Ruth sobre las rodillas. Claire estaba sentada a su lado con una carpeta de registros copiados de St. Agnes. Daniel estaba de pie detrás de ellos, ya sin parecer avergonzado de que lo vieran con su padre. Teresa Álvarez estaba sentada cerca del pasillo, ambas manos descansando sobre su bastón. El concejal Barlow llamó la reunión al orden, pero su voz había perdido su antigua certeza. Antes de que pudiera avanzar por la agenda, Claire se puso de pie. «Tenemos que hablar de Harmony Spring», dijo. Un murmullo atravesó la sala. Barlow se ajustó las gafas. «Ese asunto está bajo revisión del condado». «No», dijo Claire. «El condado es parte de la razón por la que fue olvidado». La sala quedó inmóvil. Caminó hasta la mesa del frente y colocó copias del pacto de 1913 ante el consejo. Luego puso la carta de Ruth junto a ellas. «Esto no es solo una historia familiar», dijo Claire. Harmony Spring fue protegido por acuerdo. Las familias alrededor de Miller's Wash tenían acceso durante sequía, sin importar título, deuda o posición. Esa línea fue escrita. Luego los mapas posteriores la dejaron fuera. La hermana Marianne se levantó después, pequeña y erguida con su suéter oscuro. «Estos registros fueron guardados en St. Agnes», dijo. «Incluyen el pacto, notas de ayuda de los años de sequía y firmas de las familias que usaron el manantial». Barlow no tocó los papeles al principio. Preston Gaines se levantó de una silla cerca de la pared lateral. Se había vestido con cuidado, como si la ropa limpia pudiera hacer que sus intenciones parecieran limpias también. «Nadie está tratando de borrar la historia», dijo. «Pero una fuente de agua tiene que administrarse de forma responsable. El desarrollo puede proporcionar eso». Teresa golpeó su bastón una vez contra el suelo. «Mi madre bebió de ese manantial cuando era niña», dijo. Su hermano tenía fiebre. Su pozo se había echado a perder. Nadie preguntó si ellos eran dueños de la tierra. Les dieron agua porque esa era la promesa. Se volvió hacia Gaines. «Usted llama a eso desarrollo. Yo lo llamo recordar cómo sobrevivía la gente». Nadie habló durante varios segundos. Entonces un hombre cerca del fondo se puso de pie lentamente. Elías lo reconoció de la tienda de alimento para ganado. Había sido uno de los hombres que se rieron. «Mi abuelo mencionó Harmony Spring», dijo el hombre. «Pensé que era solo una vieja historia de sequía». Una mujer cerca del pasillo levantó la mano. «Mi tía hablaba de picnics de la iglesia cerca de Miller's Wash». Otra voz siguió. «Mi padre decía que antes había un lugar frío allí afuera». Los recuerdos llegaron de forma irregular. Algunos eran claros, algunos estaban rotos, pero juntos cambiaron la sala. Harmony Spring ya no era el reclamo de un solo viejo. Se estaba convirtiendo en algo que el pueblo había extraviado colectivamente. Elías aún no había hablado. Claire se volvió hacia él. «¿Papá?» Él se puso de pie lentamente, sosteniendo el diario de Ruth contra el pecho. «Compré esa tierra porque mi esposa creía que el manantial seguía allí», dijo. «Pensé que mi promesa era protegerlo de ser destruido. Pero Ruth pidió más que eso». Desdobló la carta de ella. «No quería que nuestra familia poseyera lo que otras familias alguna vez necesitaron.
Quería que estuviera protegido para que nadie pudiera ser apartado del agua por el precio otra vez. Daniel bajó los ojos. El rostro de Claire se tensó con dolor y orgullo al mismo tiempo. Elías colocó la carta de Ruth sobre la mesa junto al pacto. Pagaré el gravamen, dijo, pero no venderé al señor Gaines. No permitiré que el manantial se convierta en un sitio privado de extracción, y no cerraré una puerta alrededor de algo que estaba destinado a ayudar a la gente. Gaines dio un paso adelante. Señor Mercer, quizá no tenga usted la autoridad para tomar esa decisión solo. Elías lo miró con calma. Por eso no la estoy tomando solo. Se volvió hacia la sala. Quiero que Harmony Springs se coloque en un fideicomiso comunitario protegido. El agua debe ser analizada, la tierra preservada y el acceso gobernado correctamente, sin bombeo comercial, sin patio de preparación para la autopista, sin vender la vieja promesa al mejor postor. Por un momento, nadie se movió. Entonces Claire se puso de pie junto a él. Ayudaré a presentar el fideicomiso. Daniel dio un paso adelante. Yo mismo repararé el viejo camino de acceso. Teresa levantó la mano. La familia Álvarez firmará en apoyo. La hermana Marianne asintió. Saint Agnes proporcionará copias certificadas. Un abogado retirado en la tercera fila ofreció revisar los papeles. Una maestra preguntó si sus estudiantes podían recopilar historias orales. Un ranchero ofreció materiales para cercas. El hombre de la tienda de alimento para ganado se quitó la gorra. Elías dijo, con el rostro rojo, «Te debo una disculpa». Me reí. Llamé inútil a esa tierra. Estaba equivocado. Otro hombre asintió. Yo también estaba equivocado. Las disculpas llegaron con torpeza, no con belleza. Eso las hizo sentirse reales. Barlow permaneció en silencio durante mucho tiempo. Al final, se puso de pie. El consejo pausará toda acción de desarrollo sobre esa parcela hasta que se revise el pacto. Claire lo miró. ¿Y el condado cooperará con la presentación del fideicomiso? Barlow vaciló. La sala esperó. Finalmente asintió. Sí. Gaines se marchó antes de que terminara la reunión. Nadie lo siguió. Afuera, bajo las luces tenues del estacionamiento, Claire deslizó su mano por el brazo de Elías. Lo siento, dijo, por pensar que el dolor te había vuelto tonto. Elías cubrió la mano de ella con la suya. El dolor puede volvernos tontos, dijo, pero a veces también nos mantiene fieles. Daniel estaba de pie a su lado, callado. Debería haber confiado en ti, dijo. Elías miró hacia el camino oscuro que llevaba al este. Todos deberíamos haber hecho mejores preguntas. A la mañana siguiente, la barrera naranja del condado todavía rodeaba Harmony Spring, pero junto a ella, alguien había colocado un letrero de madera pintado a mano. Harmony Spring Fideicomiso Comunitario Pendiente. El agua se movía suavemente bajo la piedra. El pueblo aún no estaba sanado. Todavía había que presentar documentos. Todavía había que hacer pruebas. Pero el manantial ya no esperaba solo. Y en los meses siguientes, lo que comenzó como la decisión imposible de un viejo, se convertiría en el legado que Ruth había esperado que el pueblo recordara. Para cuando los primeros vientos frescos del otoño llegaron a Red Mesa, nadie llamaba ya inútil a la tierra al este de Miller's Wash. Tampoco la llamaban valiosa. Esa palabra se sentía demasiado pequeña ahora. Valiosa hacía que la gente pensara en dinero, ofertas, tasaciones, y hombres como Preston Gaines, de pie junto a camionetas limpias, midiendo el mundo por lo que podía quitarse de él. Harmony Spring le había enseñado al pueblo otro tipo de medida. El trabajo legal tomó meses. Nada sobre la redención avanzaba rápido una vez que el papeleo se involucraba. El pacto tenía que ser revisado. El agua tenía que analizarse. Los límites debían marcarse. El fideicomiso tenía que escribirse en un lenguaje lo bastante fuerte como para sobrevivir a hombres que algún día mirarían esa tierra y volverían a ver ganancias. Claire se encargó de la mayoría de los documentos. Aprendió la diferencia entre propiedad y custodia, entre acceso y explotación, entre proteger algo y simplemente reclamarlo. Más de una vez, Elías la encontró a la mesa de la cocina tarde en la noche, con las notas copiadas de Ruth, extendidas junto a formularios del condado y borradores legales. Daniel también cumplió su promesa. Reparó el viejo camino de acceso con grava prestada, 2 fines de semana de trabajo y ayuda de hombres que antes habrían pasado de largo riéndose. Construyó una simple cerca de barandal alrededor de la zona del manantial, no para mantener a la gente alejada, sino para impedir que llantas descuidadas y equipo pesado dañaran el terreno frágil. Cuando la prueba de agua salió limpia, Teresa Álvarez lloró. Intentó ocultarlo ajustándose las gafas, pero todos lo vieron. El fideicomiso protegido se finalizó en una clara mañana de noviembre.
No llegaron cámaras de la ciudad. Ningún titular de periódico hizo famoso a Elías. La ceremonia fue pequeña, realizada junto al manantial, con sillas plegables colocadas en la tierra dura y una mesa cubierta con un mantel blanco de Saint Agnes. El concejal Barlow asistió. No dio ningún discurso. Probablemente fue lo más sensato, pero firmó el acuerdo de cooperación del condado delante de todos, y cuando le devolvió el bolígrafo a Claire, miró a Elías y dijo, lo bastante bajo como para que solo unos pocos lo oyeran. Debimos haber escuchado antes. Elías asintió. No necesitaba más que eso. Algunas disculpas no estaban destinadas a borrar lo ocurrido. Solo estaban destinadas a marcar el lugar donde una persona dejaba de fingir. 2 semanas después, se colocó una placa de madera cerca del sendero del manantial. Decía, Omni Spring, protegido por fideicomiso comunitario, registrado por primera vez en 1913, restaurado gracias a la memoria y la fe de Ruth Mercer, Elías Mercer, Teresa Álvarez y las familias de Miller's Wash, agua para las familias primero. Elías permaneció mucho tiempo frente a esa placa después de que todos los demás hubieran vuelto a sus coches. El nombre de Ruth se veía distinto tallado en madera, no ausente, colocado. El manantial mismo seguía siendo modesto. Eso sorprendía a los visitantes que esperaban drama después de escuchar la historia. No rugía desde la tierra, ni tallaba un río a través del desierto. Se deslizaba desde debajo de la piedra plana en un hilo estrecho y, claro, se reunía en una cuenca protegida y avanzaba por un canal poco profundo revestido de roca. Pero la vida volvió alrededor de él en pequeñas formas. Primero apareció un anillo de pasto, luego flores silvestres después de una lluvia de invierno, luego aves. Para la primavera, Claire organizó la primera visita escolar. 22 niños se quedaron alrededor del sendero marcado, mientras la hermana Marianne explicaba por qué algunos registros sobreviven solo porque alguien se niega a tirarlos. Teresa les contó cómo su madre había cargado agua en frascos. Daniel les mostró el viejo tubo y las piedras del cimiento, ahora limpias y protegidas bajo un refugio bajo. Elías no dijo mucho ese día. Se sentó en un banco que Daniel había construido con cedro, mirando a los niños arrodillarse para tocar el agua fría con las yemas de los dedos. Un niño pequeño preguntó, ¿por qué la gente lo olvidó? Ningún adulto respondió de inmediato. Finalmente Claire dijo, porque la gente olvida cosas cuando deja de necesitarlas todos los días. Por eso tenemos que cuidar la memoria, antes de que desaparezca. Elías la miró entonces. Por un momento, oyó a Ruth en la voz de su hija. Más tarde esa tarde, Claire trajo del pueblo un arbolito de albaricoque. No uno grande, nada impresionante. Solo un árbol joven con ramas delgadas y una etiqueta de papel ondeando al viento. Daniel cavó el hoyo cerca del borde de la vieja línea del huerto, lo bastante lejos del manantial para proteger el agua, lo bastante cerca para honrar lo que alguna vez había crecido allí. Elías intentó ayudar, pero Daniel le quitó suavemente la pala. «Déjame hacer dijo. Así que Elías lo dejó. Claire sostuvo el arbolito recto, mientras Daniel compactaba la tierra alrededor de las raíces. Teresa observaba desde su silla, sonriendo. Algunos niños ayudaron a cargar pequeños cubos de agua desde la cuenca aprobada, cada uno tomando un turno, porque la maestra dijo que la restauración funcionaba mejor cuando todos la tocaban. Cuando se vertió el último cubo, Elías dio un paso adelante. Sacó el diario de campo de Ruth de debajo de su brazo. El original ahora permanecía en casa, envuelto con cuidado, pero esta era una página copiada sellada en vidrio. Claire lo había preparado sin decírselo. La letra de Ruth descansaba bajo la cubierta transparente, lo bastante firme como para sobrevivir a la mano que la escribió. El agua es paciente. Los hombres olvidan más rápido que la tierra. Si alguna vez tenemos la oportunidad, debemos proteger esto. Colocaron la página en una pequeña caja de exhibición cerca de la placa. Nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. El viento se movió suavemente entre los matorrales. El nuevo arbolito de albaricoque tembló una vez y luego quedó quieto. Elías se sentó en el banco de cedro hasta que los demás empezaron a caminar hacia los coches. Claire permaneció a su lado. Daniel estaba junto a la cerca, fingiendo revisar el pestillo, aunque todos sabían que ya estaba seguro. «¿Crees que ella estaría satisfecha?», preguntó Claire. Elías miró el manantial. El agua se movía sobre la piedra, clara y silenciosa, atrapando el sol de la tarde en fragmentos. No dijo. Claire se volvió hacia él, sorprendida. Una leve sonrisa tocó su rostro. Ya estaría preguntando qué más olvidamos. Claire rió suavemente, y por primera vez en mucho tiempo,
El sonido no llevaba solo dolor. Cuando la tarde se asentó sobre Miller's Wash, Elías permaneció unos minutos más. Las luces del pueblo se encendían una por una detrás de él. Delante, el desierto se enfriaba en una sombra azul. La tierra todavía parecía seca desde lejos. Todavía sencilla, todavía fácil de subestimar si una persona pasaba demasiado rápido, pero bajo la superficie, el agua seguía moviéndose, fría, clara, paciente. El viejo agrimensor había pagado una vez $185 por una tierra que todos llamaban inútil. Nunca los corrigió con ira, simplemente mantuvo su promesa el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la superficie. Y mucho después de que las risas se apagaran, Harmony Spring siguió corriendo.